Las ruedas del carruaje gimieron hasta detenerse, salpicando lodo sobre la capa de viaje desgastada de Lady Elspeth mientras llegaba al castillo Blackthorn, una viuda demasiado mayor para el señor que la esperaba, aunque ninguno de los dos lo sabía aún. El aire del otoño tardío mordía sus mejillas, transportando el aroma a humo de leña y la inminente nevada mientras miraba por la pequeña ventana hacia la fortaleza de piedra que sería su nuevo hogar. Sus dedos temblaron ligeramente al rozar el borde de la carta de Lord Radcliffe, guardada con seguridad en el bolsillo de su vestido, cuyas promesas de compañía y seguridad eran ahora su único ancla en un mundo que se había vuelto cada vez más indiferente a las mujeres de su posición y edad. «Hemos llegado, mi señora», llamó su cochero, su voz casi perdida en el aullido del viento a través de los páramos. Elspeth enderezó su espalda, alisó el cabello castaño rojizo con mechas plateadas bajo su capucha, y se preparó para conocer al hombre que había respondido con tanta calidez a la misiva de su hermano buscando un enlace. A sus 48 años, había vendido su modesta casa de viuda y sus pertenencias para este viaje a través de 3 condados por la promesa de convertirse en señora de un castillo que necesitaba administración y un varón viudo que deseaba compañía en sus años tardíos. El patio del castillo bullía de actividad a pesar del cielo amenazante. Los sirvientes se apresuraban entre los edificios exteriores. Los caballeros se entrenaban en el campo de prácticas y el aroma de pan recién horneado llegaba desde las cocinas. Elspeth aceptó la mano del cochero, pisando cuidadosamente el suelo, pavimentado con piedras, aferrando su pequeño bulto de tesoros personales, mientras los sirvientes comenzaban a descargar su baúl. «Lady Elspeth Harwood», anunció el cochero. Una figura alta emergió del gran salón, flanqueada por lo que parecían ser mayordomos de la casa. Lord Edmund Radcliffe presentaba una figura imponente, ancho de hombros bajo fina lana, su barba más pimienta que sal, sus ojos agudos mientras la evaluaban. Esos ojos se estrecharon mientras recorrían desde su rostro hasta sus manos, percibiendo las delicadas arrugas alrededor de sus ojos, la plata entretejida en su cabello, la ligera inclinación en sus hombros que años de costura habían grabado. En su postura, «Lady Harwood», dijo él, su voz enfriándose con cada sílaba. Había entendido que erais una mujer más joven. El patio pareció quedarse quieto, los sirvientes ralentizando sus tareas para presenciar el intercambio. La garganta de Elspeth se tensó, pero mantuvo su barbilla alta. «Vuestras cartas mencionaban una mujer con experiencia, mi señor. Yo soy esa mujer». «Experiencia, sí», murmuró él, con los ojos ahora fijos en algún punto por encima de su cabeza. «Pero había esperado a alguien capaz de dar herederos. Alguien con...» gesticuló vagamente. «Más años por delante que por detrás». Las palabras golpearon como golpes físicos. Detrás de ella, Elspeth escuchó susurros, una risa ahogada de un escudero apoyado contra la pared del establo. La correspondencia de Mindonicienta. «Mi hermano fue clara sobre mis circunstancias», dijo Elspeth, con voz firme a pesar del calor que subía a sus mejillas, claramente no lo suficientemente clara. Lord Radcliffe miró hacia su mayordomo. «Preparad una cámara para Lady Harwood, para esta noche. Partirá mañana». «Mi señor», dijo Elspeth suavemente, «he vendido mi hogar. No tengo lugar al que regresar». Su rostro destelló con algo parecido a la lástima antes de endurecerse nuevamente. «Eso es desafortunado, pero no es mi preocupación. Necesito una esposa que pueda dar al castillo Blackthorn un heredero, no otra boca que alimentar durante el invierno». Con eso, se giró y marchó de vuelta hacia el gran salón, dejando a Elspeth de pie en medio de sus posesiones mundanas, con el viento jugando con su capa, mientras los primeros copos de nieve comenzaban a caer. La cámara que le habían concedido estaba fría, su hogar apagado y su estrecha cama poco más que paja cubierta con una manta gastada. Elspeth se sentó rígida en su borde, mientras las sombras se alargaban por el suelo de piedra, incapaz de comprender cuán rápidamente habían cambiado sus fortunas. Fuera de su ventana, podía oír a los sirvientes chismorreando, sus voces llevadas por el aire invernal. «Pobre anciana», dijo la voz de una mujer no sin amabilidad.
Viajó todo este camino solo para ser enviada de vuelta. ¿A dónde crees que irá?, preguntó otra. Le dijo a su señoría que no tiene ningún lugar. No es nuestra preocupación, ¿verdad? Lord Radcliffe quiere herederos, no casos de caridad. Los dedos de Elspeth se curvaron en la tela de su vestido. No lloraría. No suplicaría. La humillación de estar de pie ante toda la casa, mientras Lord Radcliffe desestimaba su valor, había sido suficiente. Permanecer aquí, aceptando su caridad reticente, sería insoportable. Reunió sus pocas posesiones, el cepillo de plata que había sido de su madre, una pequeña bolsa de monedas demasiado escasas para el pasaje de regreso, un colgante que contenía un mechón del cabello de su difunto esposo, y los metió en su capa. El castillo pronto estaría preparándose para la cena. Ahora era el momento de escabullirse, antes de que pudieran presenciar su partida como habían presenciado su llegada. La campana de la tarde sonó, mientras Elspeth descendía por la estrecha escalera de sirvientes, sus pasos cuidadosos en la piedra desgastada. Evitó el gran salón donde resonaban las risas y el tintineo de los platos, deslizándose en su lugar a través de los jardines de la cocina y más allá de la cervecería. Una joven fregona levantó la mirada mientras vaciaba los desperdicios, pero, al ver la expresión determinada de Elspeth, desvió rápidamente sus ojos. El pueblo más allá del castillo Blackthorn se agrupaba como hongos alrededor de las murallas del castillo, los techos de paja ya cubiertos con la primera nevada. Las linternas brillaban en las ventanas, prometiendo un calor que Elspeth no podía buscar. La noticia de su rechazo ya habría llegado al pueblo. No tenía deseo de enfrentar su curiosidad o lástima. En cambio, siguió el camino que se alejaba del asentamiento, cada paso llevándola más lejos del confort humano a medida que el crepúsculo se profundizaba. El bosque se alzaba delante, oscuro y prohibido bajo un cielo violeta. Una mujer sensata regresaría, se entregaría a la misericordia del sacerdote del pueblo o incluso volvería a la hospitalidad reacia de Lord Radcliffe. Elspeth había sido sensata toda su vida. Se había casado donde le indicaron, había administrado su hogar con tranquila eficiencia, había cuidado a su esposo durante su largo declive, y cuando quedó con poco, había tragado su orgullo para buscar otro enlace. El sentido común no le había traído nada más que esto, abandonada al borde de un bosque desconocido mientras caía la noche. El viento mordía más agudo ahora, trayendo la promesa de más nieve. Ajustó su capa, bajando más la capucha. La mansión de Fernwood se encontraba a un día de viaje hacia el este. Recordó de sus viajes. Su señor había parecido amable cuando se habían detenido para provisiones. Tal vez allí podría encontrar trabajo como ama de llaves o costurera si podía llegar antes de que se agotaran sus escasos fondos. Un lobo aulló en la distancia mientras la oscuridad se asentaba completamente sobre la tierra. Elspeth aferró su bulto con más fuerza y continuó, alejándose de las ventanas doradas del castillo Blackthorn. Mejor los peligros del camino que otro momento bajo el peso de aquellas miradas compasivas. La nieve caía con fuerza ahora, los copos atrapándose en las pestañas de Elspeth mientras avanzaba tropezando. El camino había desaparecido hace tiempo bajo la creciente manta blanca, y la oscuridad presionaba desde todos lados. Sus dedos se habían entumecido dentro de sus finos guantes y cada respiración ardía en su pecho. El bosque a su derecha se alzaba como una pared de sombras, pero al menos ofrecía algo de refugio contra el viento cortante. Después de un momento de duda, se desvió del sendero y se movió bajo los antiguos robles. El suelo del bosque era más suave aquí, alfombrado con hojas caídas aún visibles entre los parches de nieve. Había estado caminando durante horas, sus piernas pesadas por el agotamiento. El hambre roía su estómago. Había dejado el castillo, Blackthorn sin siquiera la cena. Una rama se quebró en algún lugar en la oscuridad, y Elspeth se quedó inmóvil. Otro sonido siguió, un gruñido bajo que erizó los pelos de su nuca. Lobos. El aullido que había escuchado antes no había estado tan distante como había esperado. Buscó desesperadamente un arma, cualquier arma, pero no encontró nada más que ramitas y tierra congelada. El gruñido se hizo más fuerte, más cercano.
Ojos amarillos brillaron entre los troncos de los árboles. Un par, luego 3, luego 5. Elspeth retrocedió contra un roble masivo, apretando su bulto contra su pecho. No moriría acobardada. Si este iba a ser su fin, lo enfrentaría con la misma dignidad con la que había enfrentado todo lo demás en su vida. El lobo líder se acercó sigilosamente, delgado y gris en la tenue luz. Bajó su cabeza, los labios retraídos mostrando colmillos amarillentos. Elspeth cerró los ojos, una oración en sus labios. El silbido de una flecha cortó el aire, seguido por un gemido de dolor. Sus ojos se abrieron de golpe para ver al lobo retrocediendo. Una flecha clavada en el suelo frente a él. Otra flecha siguió, y otra más, hasta que la manada se dio vuelta y se derritió de nuevo en las sombras. No deberíais estar en estos bosques sola, señora. La voz vino desde detrás de ella, profunda y resonante con un acento que no podía ubicar. Elspeth giró para encontrar una figura alta emergiendo de los árboles. Llevaba una capa de pieles sobre una armadura de cuero diferente a cualquiera que hubiera visto antes. No la malla de los caballeros ingleses, sino algo más antiguo, más extranjero. Su rostro estaba curtido, líneas profundas talladas junto a ojos que brillaban oscuros y afilados bajo una capucha de cuero. Un arco de tejo descansaba en sus manos enguantadas, otra flecha ya preparada. «Tuve poca elección», respondió. Ella, luchando por mantener su voz firme. Él la estudió por un largo momento, observando su capa manchada por el viaje, su pequeño bulto, la orgullosa inclinación de su barbilla a pesar del miedo que no podía ocultar completamente. «El bosque de Gwynedd no es lugar para una inglesa después del anochecer», dijo. «Especialmente una que huye de algo». «No huyo de nada», respondió Elspeth. «Simplemente busco otro camino». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Como muchos que entran en estos bosques», señaló con su arco. «Mi campamento está allá. Fuego, refugio, comida, si lo deseáis». La sospecha ardió junto con la esperanza. «¿Y qué pago esperaríais por tal generosidad, señor?» «No soy señor», respondió. «Soy Raven, del pueblo Cymric, y no espero nada. Los espíritus me guiaron hacia vos, eso es suficiente». El viento gemía entre las ramas, trayendo consigo el aullido distante de los lobos, reagrupándose. Elspeth sopesó sus limitadas opciones: muerte segura en el frío o seguridad incierta con este extraño. «Los lobos volverán», dijo Raven simplemente. «Están hambrientos y el invierno es joven». Elspeth se irguió en toda su estatura. «Entonces acepto vuestra hospitalidad, Raven del pueblo Cymric, por esta noche». Él asintió una vez. Luego se volvió, claramente esperando que ella lo siguiera. Mientras él se movía silenciosamente entre los árboles, Elspeth reunió sus fuerzas restantes y caminó tras él, hacia las profundidades desconocidas del bosque. La nieve se hacía más fina, bajo el dosel que se espesaba, mientras se aventuraban más profundamente en el bosque. Elspeth mantenía sus ojos fijos en la ancha espalda de Raven, el cansancio haciendo de cada paso un esfuerzo de voluntad. Su guía se movía con la silenciosa seguridad de quien conocía estos bosques tan íntimamente como ella una vez había conocido los senderos de su propio jardín. Después de lo que pareció una eternidad caminando, los árboles se abrieron para revelar un pequeño claro. En su centro se alzaba una vivienda diferente a cualquiera que Elspeth hubiera visto antes, parte cabaña de piedra, parte casa circular de diseño antiguo. Sus paredes eran una mezcla de piedra encajada y zarzo, el techo de paja cubierto de nieve. El humo se elevaba desde una chimenea central y un pequeño establo se unía a la estructura principal. «¿Este es vuestro hogar?», preguntó Elspeth, incapaz de ocultar su sorpresa. «Es donde habito», respondió Raven, la distinción sutil, pero deliberada. La condujo hacia la redondeada puerta de madera, empujándola para liberar una ola de bendito calor. Dentro, la única habitación estaba iluminada por un hogar central, sus brasas proyectando una luz ámbar sobre paredes colgadas con hierbas, armas y lo que parecían ser talismanes de madera y hueso.
Un jergón yacía contra una pared, cubierto de pieles. Las estanterías contenían un tesoro inesperado, libros, sus encuadernaciones de cuero desgastadas por el uso. Elspeth vaciló en el umbral. Entrar en la vivienda de un hombre, sola, iba contra todo lo que le habían enseñado sobre el decoro. Sin embargo, la alternativa eran los lobos y el frío asesino. «No os haré daño, inglesa», dijo Raven leyendo sus pensamientos. «Los dioses fruncen el ceño ante aquellos que traicionan a sus huéspedes». «Ya habláis de dioses, no de Dios», observó Elspeth, entrando con cautela. Raven se encogió de hombros, moviéndose para avivar el fuego. «He oído hablar de vuestro Dios. Los hermanos de la abadía de Glastonbury fueron muy insistentes sobre él», añadió leña a las llamas que saltaron más alto. «Aprendí sus letras, su latín, sus salmos, pero al final regresé a los caminos de mis ancestros». «¿Fuisteis educado por monjes?», preguntó Elspeth, permitiéndose acercarse más al fuego, sus dedos congelados hormigueando dolorosamente mientras se descongelaban. «Durante 7 años». Raven se movió hacia una tosca mesa de madera, vertiendo agua de una jarra en una olla de hierro que colgó sobre el fuego. «Me encontraron, un niño de 10 veranos después de que invasores sajones mataran a mi madre. Pensaron en salvar mi alma». Un toque de ironía matizó su voz. «En cambio, me enseñaron a leer los movimientos de sus enemigos». Elspeth permaneció de pie insegura. Este hombre no era un simple guardabosques, sino algo más complejo, un pagano que citaba las escrituras, un guerrero que poseía libros. «Sentaos», dijo él señalando un taburete de madera. «Os balanceáis como un junco en el viento». Ella se sentó agradecida. «No estoy acostumbrada a tal hospitalidad, ni yo a proporcionarla», respondió él, añadiendo hierbas al agua que se calentaba. «Los ingleses raramente se aventuran tan profundamente en el bosque de Gwynedd. Temen lo que no comprenden». «Y no os comprenden a vos», dijo Elspeth suavemente. Los ojos oscuros de Raven se encontraron con los suyos. «No más de lo que os comprenden a vos, creo. Una mujer de vuestros años, viajando sola en invierno, sois tanto una marginada como yo». La observación dolió por su precisión. «No soy una marginada, soy meramente...». La mentira se marchitó en sus labios. ¿Qué era ella, sino rechazada, expulsada, no deseada? «Buscando otro camino», completó Raven por ella, haciendo eco de sus palabras anteriores. Le entregó una taza de madera con líquido humeante. «Bebed. Calentará vuestra sangre». Elspeth aceptó la taza, oliéndola con cautela. El líquido olía a menta y algo más terroso, desconocido. «No es veneno», dijo él, una leve sonrisa tocando sus labios. «Si deseara vuestra muerte, os habría dejado a los lobos». Ella tomó un sorbo tentativo. El calor se extendió por su pecho y con él una extraña sensación de claridad. Afuera, el viento aullaba como los lobos de los que habían escapado, pero en esta peculiar morada entre mundos, Elspeth se encontró, por primera vez desde su llegada al castillo Blackthorn, verdaderamente cálida. La infusión de hierbas calentaba a Elspeth por dentro, mientras el fuego la calentaba por fuera. Las sombras danzaban por las paredes de la morada de Raven, y afuera, la voz del viento se había suavizado hasta convertirse en un susurro. Él le había ofrecido una comida sencilla de venado seco y vegetales de raíz, que ella comió con silenciosa gratitud, el hambre de su largo viaje, haciendo que incluso un alimento tan simple pareciera un festín. Raven se sentó frente a ella, tallando un trozo de madera con una pequeña navaja, sus movimientos precisos y sin prisa. El silencio entre ellos se había vuelto cómodo, ya no cargado con la cautela de los extraños. «No habéis preguntado por qué viajaba sola», dijo finalmente Elspeth, dejando a un lado el cuenco de madera. Las manos de Raven se detuvieron. «Cada criatura tiene derecho a sus secretos, y sin embargo habéis compartido los vuestros». Ella señaló los libros, la evidencia de su inusual pasado. «No todos». Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella. «Pero suficientes».
Los dedos de Elspeth encontraron el colgante en su garganta, el que contenía un mechón de cabello de su esposo. Iba a casarme, de nuevo. Las palabras se sentían extrañas en su lengua, admitiendo un asunto tan privado a este extraño. Viajé para conocer a un señor que había escrito, buscando una esposa para administrar su casa. Cuando me vio mis años, me rechazó. Raven asintió lentamente. Los ingleses miden el valor de forma extraña. Todos los hombres lo hacen, respondió ella. Mi primer esposo me valoraba, creo, pero se ha ido hace 7 años. La fiebre se lo llevó y antes de eso, a nuestros hijos. 2 niños, ninguno. Vio su 5º verano. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada como una piedra. Elspeth no había hablado de sus hijos perdidos en años. El dolor se había convertido en algo privado, guardado donde no podía debilitarla. Los sajones creen que una madre que ha perdido hijos se convierte en una doncella escudera en el más allá, dijo Raven, su voz baja, feroz como una loba, protegiendo las almas de los inocentes. Reanudó su tallado, el suave raspado de la hoja contra la madera, contrapunto al crepitar del fuego. Mi esposa, Branwen, murió al dar a luz a nuestra hija. La niña la siguió antes de que cambiara la luna. Lo siento, susurró Elspeth. Él inclinó ligeramente la cabeza. Fue hace muchos inviernos. Los monjes dirían que descansan en su cielo. Ahora, pero vos no lo creéis. Creo que caminan por el otro mundo, ni el cielo sajón ni el más allá Simric. Un lugar intermedio, como este bosque, como yo. Sus dedos trazaron un patrón en la madera. Cuando regresé de la abadía, mi gente me encontró cambiado. Demasiado sajón para los Simri, demasiado Simric para los sajones. Elspeth sonrió levemente. Entiendo algo de ese sentimiento. Demasiado vieja para ser deseada, demasiado orgullosa para mendigar, demasiado testaruda para morir silenciosamente en algún rincón. La boca de Raven se curvó en respuesta, la primera sonrisa verdadera que ella había visto de él. «Somos parecidos, entonces», tal vez, reconoció ella. «Aunque no tengo vuestra habilidad con el arco o la espada, pero habéis sobrevivido». Él dejó a un lado su talla, un pequeño pájaro de madera con las alas medio formadas. Eso requiere su propio tipo de fuerza. Dando un resplandor dorado a través de la vivienda. Elspeth se había levantado temprano, incapaz de permanecer ociosa. Se encontró atendiendo el fuego, preparando unas gachas simples de las provisiones que Raven le había indicado que podía usar. Se sentía bien tener un propósito nuevamente, incluso en este lugar extraño. Raven había ido a revisar sus trampas, prometiendo regresar antes del mediodía. La mañana transcurrió en tranquila laboriosidad, mientras Elspeth barría el suelo. De tierra apisonada con una escoba tosca, colgaba su capa para que se aireara cerca de la puerta, y remendaba un desgarro en su manga con hilo y aguja de su pequeño bulto de posesiones. Los golpes en la puerta llegaron sin previo aviso, sobresaltándola, tanto que se pinchó el dedo. 3 golpes fuertes, seguidos por la voz de un hombre. «Abrid en nombre de Lord Radcliffe». Elspeth se quedó inmóvil, la aguja suspendida a mitad de puntada. ¿Cómo la habían encontrado? Dejó a un lado su remiendo y se acercó cautelosamente a la puerta sin abrirla. «¿Quién llamas?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. «El mayordomo de Lord Radcliffe, Baldwin». «Abre la puerta, mujer». Respiró profundamente y levantó el pestillo. La luz del sol inundó el interior, cegándola, momentáneamente. Cuando su visión se aclaró, se encontró frente a 3 hombres a caballo. Baldwin, el mayordomo que reconocía del castillo Blackthorn, y 2 hombres armados que vestían los colores de Lord Radcliffe. «Lady Harwood», dijo Baldwin, su labio, curvándose ligeramente. «Nos habéis hecho perseguiros bastante». «No guié a nadie», respondió Elspeth. «Simplemente me fui como vuestro señor ordenó». Baldwin desmontó, sus botas crujiendo en el suelo congelado. A la choza de una bruja en el bosque maldito, una mujer respetable habría buscado la protección de la iglesia. «¿Qué os importa dónde fui?». El desafío en su voz sorprendió, incluso a ella misma. «Mi señor ha reconsiderado», dijo Baldwin, acercándose más. «Se siente responsable por vuestro bienestar,
habiéndoos traído tan lejos de casa. Los ojos de Elspeth se estrecharon. Su preocupación llega bastante tarde. No, obstante. Baldwin hizo un gesto impaciente. Recoged vuestras cosas. Regresaréis con nosotros al castillo Blackthorn. Hay trabajo para una mujer de vuestra experiencia en las cocinas. La verdad la golpeó como un golpe físico. No matrimonio, ni siquiera la cortesía de una posición adecuada. Lord Radcliffe pretendía convertirla en una fregona de cocina, pagando su deuda hacia él mediante servicio no remunerado. La humillación ardía en su pecho. Creo que no, dijo, levantando su barbilla. El rostro de Baldwin se oscureció. No fue una petición, Lady Harwood. Su señoría insiste. Y yo me niego. El mayordomo asintió a sus hombres que desmontaron. Entonces os llevaremos por la fuerza si es necesario. Una mujer sola no tiene derecho a rechazar a su superior. Ella no está sola. La voz de Raven cortó la tensión como una espada. Emergió de los árboles detrás de los jinetes, arco en mano, una flecha ya preparada. Los hombres giraron, sus manos volando hacia sus espadas. El hombre brujo, siseó un guardia. Raven se acercó con calma, rodeándolos hasta que estuvo junto a Elspeth en la entrada. Esta mujer está bajo mi protección. Se queda o se va únicamente por su propia elección. El rostro de Baldwin se contorsionó con disgusto. ¿Os esconderíais detrás de un pagano, Lady Harwood? ¿Vuestra desesperación os ha llevado a tales profundidades? Me pongo del lado de quien me ofrece dignidad, respondió Elspeth, en lugar de servidumbre forzada disfrazada de caridad. Lord Radcliffe sabrá de esto, escupió Baldwin. Confabulando con un pagano, rechazando su generosa oferta. Decidle, interrumpió Raven, su voz peligrosamente suave, que la mujer ya no es su preocupación. Decidle que el bosque la ha reclamado. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas, las manos aún en los pomos de sus espadas. Elspeth sintió la presencia de Raven a su lado, sólido como los robles antiguos, inquebrantable ante estos hombres que representaban todo lo que él había rechazado. Por primera vez desde su llegada al castillo Blackthorn, alguien se interponía entre ella y aquellos que querían disminuirla. Baldwin retrocedió hacia su caballo, sus ojos saltando entre ellos. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Elspeth en voz baja. «Lo está». Los hombres montaron apresuradamente, lanzando miradas oscuras finales antes de espolear sus caballos. Solo cuando desaparecieron entre los árboles, Elspeth se dio cuenta de que estaba temblando, no de miedo, sino de algo que se sentía sorprendentemente como poder. 3 días pasaron sin más intrusiones del castillo Blackthorn. La nieve había cesado, dejando el bosque envuelto en un silencio cristalino. Elspeth se había establecido en una rutina inquieta, ayudando con tareas alrededor de la morada de Raven, remendando sus gastadas vestimentas a cambio de su protección. Sin embargo, bajo la superficie de esta paz temporal, crecía una inquietud dentro de ella, la certeza de que no podía seguir siendo una carga, incluso para alguien que parecía dar la bienvenida a su presencia. «Estáis preocupada», observó Raven mientras compartían un desayuno de pan de cebada y bayas secas. Elspeth levantó la mirada, sorprendida por su percepción. «Estoy agradecida por vuestra amabilidad, pero no puedo quedarme para siempre. No, tengo propósito aquí». «Propósito», estudió su rostro, sus ojos oscuros pensativos. «Hay algo que quisiera mostraros, si estáis dispuesta a viajar». El sendero que siguieron los llevó más profundamente en el bosque de lo que Elspeth se había aventurado hasta ahora, ascendiendo constantemente hacia colinas coronadas con piedras antiguas. Su aliento se nublaba en el aire frío, sus músculos protestando por el ascenso. Raven se movía adelante con la facilidad de una larga familiaridad, ocasionalmente extendiendo una mano para ayudarla en terrenos difíciles. Hablaron poco, el bosque demandando su atención con sus ramas crujientes y movimientos repentinos de pájaros invernales. Cerca del mediodía, llegaron a una cresta, y Elspeth jadeó ante lo que se extendía frente a ellos. Un círculo perfecto de piedras erguidas se elevaba desde un pequeño claro, sus superficies desgastadas, cubiertas con símbolos en espiral.
En el centro se alzaba un único altar de piedra, pulido por siglos de viento y tacto. «Este es el círculo de Bedwyn», dijo Raven en voz baja, «un lugar sagrado para mi pueblo desde antes que llegaran los romanos». Elspeth se acercó con vacilación, consciente de que estaba entrando en un espacio no destinado a ojos cristianos. «¿Por qué me habéis traído aquí? Porque habláis de propósito como si terminara con la juventud». Hizo un gesto para que se sentara en un tronco caído cerca de la piedra altar. Los Simri creen que la vida se mueve en círculos, no en líneas rectas. Cada estación tiene su sabiduría. Ella se acomodó a su lado, el frío filtrándose a través de su vestido de lana. Lord Radcliffe dejó claro qué valor tiene una mujer de mis años en este mundo. Entonces Lord Radcliffe es un necio que nunca ha visto verdaderamente. Raven se agachó, recogiendo un puñado de tierra bajo la nieve. En el entendimiento de mi pueblo, habéis entrado en el tiempo de la mujer sabia. Los jóvenes pueden dar a luz hijos, pero solo aquellos que han resistido tormentas pueden guiar a otros a través de ellas. Nunca fui sabia, dijo Elspeth suavemente, solo cumplidora del deber. La sabiduría no viene del deber, sino de la supervivencia. Raven dejó que la tierra se colara entre sus dedos. Cuando los monjes buscaron enseñarme sus caminos, hablaban de la edad como una carga a soportar. Pero mi abuela, ella que me enseñó las viejas costumbres, era venerada por sus años, no a pesar de ellos. Un cuervo llamó desde lo alto, su áspero grito resonando entre las piedras. Elspeth observó cómo Raven inclinaba su cabeza, escuchando como si el pájaro le hablara directamente. En el tiempo antes de los sajones, continuó, las mujeres mayores eran las guardianas de los misterios, sanadoras tanto del cuerpo como del espíritu. Conocían qué plantas traían vida y cuáles traían misericordia a los que sufrían. Ellas recordaban las historias cuando otros las olvidaban. ¿Y ahora?, preguntó Elspeth, sintiendo que algo se agitaba dentro de ella. No exactamente esperanza, sino un cuestionamiento de verdades que había aceptado durante mucho tiempo. Ahora, el mundo olvida su propia sabiduría. Tocó una de las espirales talladas en la piedra altar, pero los viejos caminos permanecen para aquellos con ojos para verlos. El viento cambió, trayendo el aroma de pino y humo de leña distante. Elspeth cerró los ojos, sintiendo la débil luz invernal del sol en su rostro. Por primera vez desde 1900, que dejó el castillo Blackthorn, se sintió no meramente segura sino vista, verdaderamente vista, más allá de la plata en su cabello y las líneas junto a sus ojos. «He cargado demasiados juicios de hombres», susurró, la admisión dolorosa, pero liberadora. «Entonces dejadlos aquí», dijo Raven simplemente, «aquí, entre las piedras, donde solo los ancestros son testigos». Elspeth abrió los ojos, viendo el círculo no como una curiosidad pagana, sino como algo más antiguo y profundo. Un recordatorio de que el tiempo se movía en círculos, no solo hacia adelante, y que lo que parecía un final podría convertirse en un comienzo. La aldea de Millbrook se encontraba a mediodía de viaje desde la morada de Raven, un grupo de casas y talleres con techos de paja apiñados alrededor de una iglesia de piedra. Elspeth no se había aventurado en ningún asentamiento desde que dejó el castillo Blackthorn, pero sus provisiones habían disminuido, y Raven tenía pieles para intercambiar. Llegaron cuando el sol invernal colgaba bajo en el cielo de la tarde, proyectando largas sombras a través de la plaza fangosa del pueblo. «Mantente cerca», murmuró Raven mientras se acercaban a los puestos del mercado. «Los aldeanos aquí toleran mi comercio, pero poco más». Elspeth asintió, ajustando su chal para cubrir más de su cabello veteado de gris. Se sentía extrañamente cohibida, consciente de la rareza que presentaban. Una noble sajona caminando junto a un cazador Simric, ninguno perteneciendo completamente a este mundo de pequeño comercio y mentes aún más pequeñas. El mercado era modesto, un tonelero martillando, barriles, un tejedor mostrando tela de lana áspera, un fabricante de flechas con sus creaciones dispuestas en filas ordenadas. En el puesto más grande,
Un mercader de rostro rubicundo presidía sobre sacos de grano, tarros de miel y ruedas de queso duro. Raven se dirigió allí primero, su bolsa de pieles de zorro y conejo colgada sobre un hombro. Las conversaciones se silenciaron a su paso. Elspeth mantuvo su barbilla alta, ignorando las miradas, aunque podía sentirlas pinchando contra su piel como ortigas. «Walter». Raven saludó al mercader con un gesto. «Tengo pieles para intercambiar». Los ojos del mercader pasaron de Raven a Elspeth estrechándose ligeramente. «Has traído compañía hoy, ¿verdad? Lady Elspeth es mi invitada», respondió Raven con calma colocando sus pieles en el mostrador. «Necesitamos harina, sal y manzanas secas si las tienes». Walter examinó las pieles con manos experimentadas, pero su atención permaneció en Elspeth. Extraña compañía para una dama, o quizás ya no es una dama. El calor subió a las mejillas de Elspeth, pero antes de que pudiera hablar, la voz de una mujer cortó a través de los murmullos del mercado. «Es ella, la que iba a casarse con Lord Radcliffe». Una mujer delgada con rostro amargo señaló abiertamente a Elspeth. «Ahora viviendo con el hombre brujo en pecado». «No vivo con nadie en pecado», respondió Elspeth, su voz firme a pesar del temblor en su estómago. El maestro Raven ofreció refugio cuando no tenía ninguno. «¿Refugio, dices?» El esposo de la mujer se unió a ella, su rostro endurecido con repugnancia virtuosa. «Sabemos qué tipo de refugio ofrecen los paganos a las mujeres cristianas. Los sacerdotes hablan de tales abominaciones». Los hombros de Raven se tensaron, aunque su expresión permaneció impasible. «Vinimos a comerciar, no a ser juzgados». «Ningún pueblo decente comercia con adoradores del diablo», gritó otro hombre, «ni con mujeres que yacen con ellos». Elspeth sintió que algo se rompía dentro de ella, toda una vida inclinándose ante las expectativas de otros, repentinamente quebrantándose como una presa bajo las inundaciones primaverales. «Habláis de lo que no conocéis», dijo, dando un paso adelante. «Este hombre ha mostrado más caridad cristiana que cualquiera que haya encontrado desde que llegué a estas tierras. Ofreció protección sin exigencia, respeto sin condición». El mercado quedó en silencio, todos los ojos sobre ella. «¿Defenderíais a un pagano?», preguntó Walter con genuina perplejidad en su voz. «Defiendo a un hombre de honor», respondió Elspeth, su mano encontrando el brazo de Raven. «Uno que ve valor en lo que otros desechan». Un murmullo ondulaba a través de los aldeanos reunidos. La esposa de Walter apareció desde detrás de una cortina, su expresión conflictiva, mientras estudiaba a Elspeth. «Los hombres de Lord Radcliffe estuvieron aquí», dijo en voz baja, «ofreciendo recompensa por información sobre vuestro paradero». «¿Y la reclamaréis?», preguntó Elspeth, encontrando la mirada de la mujer directamente. Walter aclaró su garganta, empujando un pequeño saco de harina a través del mostrador. «Tomad esto e idos. No queremos problemas con el castillo Blackthorn, ni con...» miró a Raven. «Cualquier poder con el que os comuniquéis». Raven recogió la harina y dejó varias de las mejores pieles. Mientras se daban la vuelta para irse, Elspeth sintió el peso de cada mirada. Curiosidad, miedo, juicio y quizás de algunos, un respeto reluctante. Había elegido su bando públicamente ahora, abandonando cualquier esperanza de aceptación entre los de su propia clase. Sin embargo, mientras se alejaban del pueblo, su paso se sentía más ligero de lo que había sido en años. El crepúsculo se reunía rápidamente, mientras Elspeth y Raven se dirigían de vuelta hacia el bosque. Las escasas provisiones que habían obtenido pesaban en el morral de Raven, adquiridas con miradas suspicaces e intercambios reluctantes. Las palabras de Elspeth en el mercado aún pendían entre ellos, sin reconocerse pero de alguna manera vinculantes. Ella había elegido la dignidad de él sobre su propia aceptación, una elección que ninguno de los dos había esperado. «No, deberíais haberme defendido», dijo finalmente Raven, mientras seguían el estrecho sendero que serpenteaba entre campos invernales desnudos. «Solo os convierte en un objetivo». «Ya era un objetivo», respondió ella, su aliento formando nubes en el aire frío. «Al menos ahora es por algo que elegí.
Un cuervo llamó desde un árbol cercano, su áspera advertencia resonando a través del paisaje vacío. Raven se detuvo de repente, su mano levantada pidiendo silencio. Elspeth se congeló a su lado, esforzándose por escuchar lo que había captado su atención. «¿Qué ocurre?», susurró. «Caballos. Demasiados. Moviéndose demasiado rápido». Sus ojos escrutaron la línea de árboles adelante. «Y no vienen del pueblo». Antes de que pudiera responder, jinetes aparecieron por la curva del sendero. 4 hombres con los colores del castillo Blackthorn, liderados por Baldwin. Esta vez llevaban cota de malla bajo sus capas, espadas a sus costados. «No podemos huir de ellos», murmuró Raven. «Al matorral, ahora». Se deslizaron entre las zarzas desnudas que bordeaban el camino, las espinas enganchándose en la capa de Elspeth. Los jinetes disminuyeron la velocidad, habiéndolos divisado antes de que pudieran esconderse adecuadamente. «Lady Harwood», llamó Baldwin, «la paciencia de Lord Radcliffe ha terminado. Regresaréis con nosotros hoy». El corazón de Elspeth martilleaba contra sus costillas. Raven alcanzó su arco, pero ella tocó su brazo deteniéndolo. «5 contra 1. Os matarán». «Mejor eso que dejar que os lleven», respondió él, su voz dura con certeza. Los jinetes desmontaron, extendiéndose para rodear su posición. Baldwin desenvainó su espada, su filo captando la última luz del día. «El hombre brujo muere hoy». Anuncio. «Y vos, Lady Harwood, aprenderéis el precio de la desobediencia». La mente de Elspeth corría. Sus ojos cayeron sobre el saco de harina colgando del morral de Raven. En su vida anterior, antes de la muerte de Lord Harwood, había administrado un gran hogar durante hambruna y asedio. Sabía lo que la harina podía hacer. «Vuestro arco», susurró urgentemente. «¿Podéis alcanzar la linterna en la silla de Baldwin?» Los ojos de Raven parpadearon hacia la linterna metálica, comprendiendo. «Sí, cuando os diga. Preparaos para correr». Agarró el saco de harina aflojando sus ataduras. Baldwin estaba a 10 pasos ahora, sus hombres formando un semicírculo alrededor de ellos. «Salid y enfrentad la justicia, hombre brujo». Elspeth dio un paso adelante repentinamente, sorprendiendo tanto a Baldwin como a Raven. «Voy», llamó, moviéndose lentamente hacia el espacio abierto. «Perdonadlo y regresaré voluntariamente». Baldwin sonrió fríamente. «No estáis en posición de negociar, lady». Mientras él se acercaba, Elspeth balanceó el saco de harina, enviando una nube de polvo blanco al aire entre ellos. «¡Ahora!», gritó. La flecha de Raven voló certera, golpeando la linterna y derramando su aceite sobre el suelo seco. La chispa encendió el polvo de harina instantáneamente, creando un destello cegador y una pared de llamas entre ellos y los hombres de Baldwin. Los caballos se encabritaron en pánico. Los hombres gritaron en confusión. Raven agarró la mano de Elspeth, arrastrándola hacia el bosque más profundo mientras los hombres de Baldwin luchaban por controlar sus monturas. Corrieron, las ramas azotando a su paso, los sonidos de persecución haciéndose más distantes con cada giro del sendero. Los pulmones de Elspeth ardían, sus faldas obstaculizando su huida, pero el miedo y la determinación la impulsaban hacia adelante. Solo cuando alcanzaron un pequeño arroyo, Raven la arrastró hacia sus aguas poco profundas, siguiéndolo río arriba para ocultar sus huellas. El frío se filtraba a través de los zapatos de Elspeth, entumeciendo sus pies, pero continuó sin quejarse. «¿Cómo lo sabíais?», preguntó Raven cuando finalmente disminuyeron la velocidad, el bosque silencioso a su alrededor. «Los molinos de harina a veces explotan», explicó entre respiraciones jadeantes. «El polvo se incendia como yesca seca. El molino de mi esposo se quemó de esa manera». Raven la estudió con nuevo respeto. «Nos habéis salvado a ambos». «Nos salvamos mutuamente», corrigió ella, repentinamente consciente de que su mano aún sostenía la de ella, cálida y firme a pesar de todo. Continuaron en silencio, su camino iluminado solo por estrellas que emergían en el cielo oscureciente, cada paso llevándolos más profundamente en el bosque y más lejos del mundo que buscaba separarlos.
El amanecer los encontró profundamente en el bosque antiguo, siguiendo senderos que aparecían y desaparecían bajo sus pies. Raven lo sabía, guiado a través de la oscuridad con una certeza sobrenatural, hasta que finalmente coronaron un valle oculto acunado entre empinadas colinas boscosas. Abajo, anidado contra la cara de un acantilado, yacía un pequeño asentamiento diferente a cualquiera que Elspeth hubiera visto. Viviendas redondas de piedra y madera, sus techos de paja con helechos, humo elevándose en delgadas columnas contra el pálido cielo matutino. La gente de mi madre, explicó Raven en voz baja. El último clan libre de los Simri en estas tierras. El corazón de Elspeth se aceleró. No me dijisteis que veníamos aquí. No era mi intención. Pero los hombres de Radcliffe conocen mi morada ahora. Su expresión estaba preocupada. Pueden ofrecer refugio, aunque no puedo prometer bienvenida. Mientras descendían hacia el asentamiento, figuras emergieron de las viviendas. Mujeres en simples túnicas de lana, hombres con lanzas y arcos, niños que detuvieron su juego para mirar. Un anciano dio un paso adelante, su barba blanca llegando casi hasta su cintura, una capa de piel de zorro sobre sus hombros. Se dirigió a Raven en un idioma que Elspeth no entendía, su tono agudo con interrogación. Raven respondió en la misma lengua, señalando hacia ella. Los ojos del anciano se estrecharon, recorriendo a Elspeth con desconfianza no disimulada. Más aldeanos se reunieron, formando un círculo suelto alrededor de ellos. Elspeth sintió el peso de cada mirada, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Una mujer dio un paso adelante, su cabello veteado de plata atado en trenzas intrincadas, su porte de autoridad. Habló directamente a Raven, su voz baja, pero enérgica. «Nerys dice que traes peligro a nuestra puerta», tradujo Raven para beneficio de Elspeth. «Soldados sajones cazando a una mujer sajona». «Puedo irme», susurró Elspeth, aunque la idea de regresar al bosque sola la llenaba de temor. «No». La voz de Raven resonó claramente ahora mientras se dirigía a la reunión en su idioma. Elspeth captó solo su nombre entre las palabras desconocidas, pero podía sentir la pasión en su defensa, la forma en que sus manos gesticulaban enfáticamente. Varias veces los ancianos interrumpieron, con voces elevándose, pero Raven continuó firmemente. Finalmente, cambió a la lengua común. «Hablo ahora para que ella pueda entender. Esta mujer fue desechada por su gente por el crimen de envejecer con dignidad. Me ha defendido contra los suyos. Se arriesgó para salvarme de los hombres de Lord Radcliffe». Miró directamente a Nerys. «¿Me haríais abandonarla cuando ella se negó a abandonarme?» La mujer de cabello plateado se acercó a Elspeth, estudiando su rostro con ojos penetrantes. «Eliges un extraño campeón, mujer sajona», dijo en inglés fuertemente acentuado. «Raven camina entre mundos, sin pertenecer a ninguno, como tú ahora». Elspeth sostuvo su mirada firmemente. «No elegí ser expulsada, pero elijo cómo enfrentarlo». Nerys asintió lentamente. Luego extendió inesperadamente la mano, tomando las manos de Elspeth entre las suyas curtidas. Las volteó, examinando los callos y cicatrices de una vida de trabajo, a pesar del noble nacimiento de Elspeth. «Estas son manos que han conocido el trabajo», dijo, «no las manos suaves de una mujer inútil». Miró hacia atrás al clan reunido. «La mujer sajona puede quedarse hasta que el peligro pase. Raven responderá por sus acciones». El alivio recorrió a Elspeth, aunque notó la naturaleza condicional de la bienvenida. Nerys se volvió hacia ella, un indicio de algo como reconocimiento en sus ojos. «Nosotras también sabemos lo que es ser consideradas sin valor por aquellos que no pueden ver», dijo en voz baja. «Quizás por eso te trajo a nosotros». Mientras la multitud se dispersaba, Raven colocó una mano gentil en el hombro de Elspeth. «Te aceptarán con el tiempo». «¿Cómo te han aceptado a ti?», preguntó ella, notando las miradas cautelosas que algunos aún le dirigían. Una sombra cruzó su rostro. «Soy de su sangre, pero no de sus costumbres. Siempre entre, nunca perteneciendo completamente». Por primera vez, Elspeth comprendió verdaderamente la soledad que lo había formado.
una soledad no muy diferente a la suya propia. Una quincena pasó en el asentamiento Cymric. Elspeth aprendió sus costumbres, sus canciones, incluso fragmentos de su antiguo idioma. Las mujeres le enseñaron a tejer juncos y preparar hierbas curativas. Los niños ya no se escondían cuando ella se acercaba. Aunque seguía siendo una forastera, había encontrado un lugar tentativo entre ellos, y en ese lugar algo parecido a la paz. La mañana amaneció clara y fría cuando un niño irrumpió en la vivienda de Nerys, donde Elspeth había estado moliendo hierbas. Las palabras del muchacho salieron atropelladamente en la lengua Cymric, sus ojos abiertos con alarma. «¿Qué ocurre?», preguntó Elspeth, pero Raven ya estaba de pie, alcanzando su arco. «Los hombres de Lord Radcliffe», tradujo sombríamente, «y el propio Lord Radcliffe se acercan a mi morada con antorchas». La sangre de Elspeth se convirtió en hielo. «¿Cómo la encontraron?». «El pueblo», dijo Raven, con la mandíbula tensa. «Alguien habló de dónde encontrar al hombre brujo». Se movieron rápidamente a través del asentamiento, Nerys ladrando órdenes a quienes pasaban. Para cuando llegaron al borde del pueblo, un pequeño grupo de cazadores Cymric se había reunido, armados con arcos y lanzas. «Esta no es vuestra. Lucha», les dijo Raven. Nerys dio un paso adelante. «Cuando los señores sajones queman hogares Cymric, siempre es nuestra lucha». El viaje a la morada de Raven tomó menos de una hora, los cazadores moviéndose silenciosamente por los senderos del bosque. Coronaron la cresta final ante una visión que encogió el corazón de Elspeth. Lord Radcliffe mismo estaba montado frente al hogar de Raven, rodeado por una docena de hombres de armas. Baldwin permanecía a su lado y aldeanos de Millbrook se agrupaban detrás, sus rostros una mezcla de miedo y furia justiciera. «Quemadla», ordenó Radcliffe, su voz llevándose claramente a través del claro. «Que no quede nada de la magia del pagano». «No». La palabra se desgarró de los labios de Elspeth antes de que Raven pudiera detenerla. Salió de la línea de árboles, su cabello veteado de gris descubierto, su espalda recta a pesar del miedo agitándose en su estómago. Todas las cabezas se volvieron. La expresión de Lord Radcliffe cambió de sorpresa a frío triunfo. «Lady Harwood, qué conveniente que nos ahorréis la molestia de seguir cazándoos. No hay necesidad de esto», dijo ella, continuando adelante a pesar de la advertencia susurrada. «De Raven. No soy vuestra propiedad, mi señor, nunca lo fui. ¿Rechazáis la generosidad que ofrecí?». El rostro de Radcliffe se oscureció. «Después de que se os encontrara inadecuada como esposa, aún os ofrecí un lugar en el castillo Blackthorn, como sirvienta sin paga», respondió Elspeth, sintiendo fuerza en la verdad. «Me rechazasteis por el crimen de la edad. Luego buscasteis explotar mi desesperación». El labio de Radcliffe se curvó. «Mejor eso que yacer con una bestia pagana». «La única bestia que veo viste colores sajones», dijo, colocándose directamente entre los hombres montados y la morada de Raven. «Un verdadero señor protege a los vulnerables. No quema los hogares de aquellos diferentes a él mismo». «Apartaos», ordenó Baldwin. «Os llevaremos por la fuerza y la quemaremos de todos modos». Elspeth no se movió. «Entonces tendréis que quemarme con ella». Raven emergió de entre los árboles entonces, arco listo, rostro fijado en líneas de determinación sombría. Los cazadores Cymric se desplegaron detrás de él, flechas preparadas. «Brujería», gritó uno de los aldeanos de Millbrook. «¡Convoca! ¡Demonios en su ayuda!». Lord Radcliffe desenvainó su espada. «Matad al hombre brujo, tomad a la mujer». Mientras los hombres de armas avanzaban, un cuerno resonó desde la cresta opuesta. Todas las cabezas se volvieron para ver una línea de figuras emerger del bosque, Nerys en su centro, flanqueada por cada guerrero que el asentamiento pudo reunir, sus rostros pintados con símbolos de protección y guerra. «¿Qué brujería es esta?», siseó Radcliffe. «No es brujería», dijo Elspeth, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Es familia». Raven dio un paso adelante para pararse junto a ella, su hombro rozando el suyo. El contacto fue breve, pero deliberado. Un símbolo de unidad ante aquellos que los dividirían. «Marchad ahora», le dijo a Radcliffe,
y no será necesario derramar sangre hoy. Los ojos del Señor saltaron entre los guerreros Cymric, que ahora rodeaban a sus hombres por 3 lados, y Elspeth, de pie inamovible ante él. Por primera vez, la incertidumbre destelló en su rostro. Elspeth sintió algo que no había experimentado desde el día que llegó al castillo Blackthorn: poder. No el poder fugaz de la juventud o la belleza o el nacimiento noble, sino el poder duradero de aquellos que se mantienen firmes por lo que saben que es correcto, sin importar el costo. La primavera había llegado al antiguo bosque. La ladera donde Elspeth estaba de pie estaba tapizada de violetas silvestres, sus delicadas cabezas púrpuras asintiendo en la suave brisa. Desde esta altura podía ver ambos mundos extendidos ante ella. Al este, las tierras sajonas con sus campos ordenados, y la distante aguja de la iglesia de Millbrook. Al oeste, los territorios más salvajes donde el pueblo Cymric había hecho su última resistencia contra el mundo cambiante. La confrontación en la morada de Raven había terminado sin derramamiento de sangre. Lord Radcliffe, enfrentado a guerreros, Cymric y la creciente inquietud entre sus propios hombres, se había retirado con amenazas vacías de regresar con fuerzas mayores. Pero 2 lunas habían pasado, y ningún soldado sajón se había aventurado en los bosques más profundos. Si el orgullo o la sabiduría había detenido su mano, Elspeth no podía decirlo. Oyó el acercamiento de Raven antes de verlo, sus pasos casi silenciosos en la tierra suave, pero de alguna manera discernibles para ella ahora, tan familiares como su propio latido. «El consejo ha decidido», dijo él viniendo a pararse junto a ella. «Podéis permanecer con el clan tanto como deseéis». El aliento de Elspeth se cortó. «¿Verdaderamente? ¿Aunque sea sajona?» «Enfrentasteis a Lord Radcliffe sin miedo. Os interpusisteis entre el peligro y aquellos que os dieron refugio». Su voz se suavizó. «Nerys dice que habéis probado vuestro valor más allá de cualquier duda». El viento jugaba con los mechones plateados de su cabello, levantándolos como hilos de metal precioso a la luz del sol. Abajo, nuevas hojas se desplegaban en los robles que habían permanecido como centinelas durante el largo invierno. «Pasé tantos años definiendo mi valor a través de los ojos de otros», dijo Elspeth. «Mi padre, que me veía como una ficha de matrimonio. Mi esposo, que valoraba mi eficiencia. Lord Radcliffe, que me medía solo por mi edad». Se volvió hacia Raven encontrando sus ojos oscuros ya sobre ella. «Nunca consideré que el valor podría venir desde dentro». «Los Cymric creen que cada estación de la vida trae sus propios dones», respondió Raven. «La juventud trae fuerza y belleza, pero la sabiduría solo madura con los años». Alcanzó dentro de su túnica y sacó algo que captó la luz, un colgante, de ámbar y plata, grabado con los mismos patrones espirales que ella había visto en el círculo de Bedwyn. «Esto perteneció a mi abuela», dijo, su voz reverente. «Ella fue la última guardiana de la sabiduría de nuestro clan. Nerys lo ha guardado desde su fallecimiento, esperando por alguien digno de llevarlo». Los dedos de Elspeth temblaron mientras él lo colocaba en su palma. «No puedo aceptar esto. No soy de vuestra sangre». La sangre no es el único camino hacia la pertenencia. Cerró los dedos de ella alrededor del colgante. «Pertenecéis donde elegís estar. Como yo». La comprensión floreció dentro de su corazón. Raven, que había caminado entre mundos toda su vida, nunca perteneciendo completamente a ninguno, finalmente había encontrado su lugar, no en un mundo o en el otro, sino en la elección de mantenerse firme en el límite entre ellos. «¿Qué haremos?», preguntó ella, la pregunta abarcando toda la incertidumbre que aún yacía por delante. «Construiremos», respondió él simplemente. «No en la aldea sajona, no escondidos en lo profundo de las tierras Cymric, sino aquí, donde ambos mundos se encuentran». Su mano encontró la de ella cálida y firme. «Crearemos un lugar para aquellos que no encajan perfectamente en el mundo que otros han hecho». Elspeth deslizó el colgante sobre su cabeza, sintiendo su peso asentarse contra su corazón. El ámbar parecía capturar la luz del sol, sosteniéndola como una pequeña llama contra su pecho. Pensó en todo lo que la había traído hasta aquí, el rechazo que había parecido un final,
el viaje que casi la había quebrantado, el bosque que la había tanto amenazado como refugiado. Estaba buscando un esposo, dijo, una sonrisa tocando sus labios por primera vez en muchos días. En cambio me encontré a mí misma, y al encontrarte a ti misma, me encontraste a mí, respondió Raven, su propia sonrisa reflejando la de ella. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia las colinas distantes, Elspeth permaneció al lado del hombre que había visto su valor cuando todos los demás miraron hacia otro lado. Juntos observaron la luz cambiar a través del paisaje, ni completamente sajones ni completamente Cymric, sino algo nuevo, algo que les pertenecía enteramente a ellos mismos.